contigo, una mujer talentosa, inteligente y muy clara en cuestiones de política nacional y en general en la vida. Buenos días, bienvenida a I99, TV y Radio al programa Diálogo. ¿Cómo estás, María Paula? Buenos días, Eduardo. Siempre el gusto es mío poder saludarlos, poder saludarte y por supuesto a quienes te acompañan en el panel esta mañana. Mis saludos también. Muchas gracias. María Paula, el gobierno cumple 3 semanas, más o menos, ya de estar en posesión, 3 semanas, sí, y es difícil hacer, digámoslo así, un análisis completo, pero me gustaría que nos ilustres, porque tú eres una mujer que sabe mucho política, ¿cómo ves el camino que hasta ahora ha trazado el gobierno nacional? Por favor. Como bien dices, 3 semanas son todavía un espacio de tiempo muy corto para hacer un análisis, pero este es un gobierno que todo su periodo de gobierno es muy corto. Entonces, todos los análisis, las evaluaciones tendrán que relativizarse también en ese sentido. Yo creo que al gobierno le ha tomado un tiempo ponerse sobre la marcha, todavía gobernadores no nombrados, autoridades que aún no han sido designadas, una sorpresiva separación del cargo del gerente de Petroecuador este fin de semana, un cargo importante y que de pronto ha sido removido. Creo que el gobierno todavía le está costando ponerse sobre la marcha. Algunas preocupaciones, Eduardo, sobre el tema de seguridad. Es pronto para pedir resultados, por supuesto, pero lo que se nota es que se va agravando a cada momento. El gobierno aún no presenta de manera integral o parcial el plan del que habló en la campaña, este plan que ya tenía un nombre, el Plan Fénix, pero todavía no lo conoce el país. Creo que ahí también hay mucha expectativa. Y yo añadiría una preocupación por el tema de la ley económica. El presidente ha hecho un diagnóstico con el que creo que todos coincidimos, una situación realmente muy difícil, una situación fiscal que estamos mirando en los titulares y en las primeras planas cada día, la nota de con cuánto amanece la cuenta de caja, con cuánto le alcanza o no le alcanza al país para cubrir obligaciones básicas como salarios. Y con un diagnóstico así, el presidente manda una ley que no ataca ningún asunto de fondo, que no resuelve ningún problema de fondo de la gravedad de la crisis económica y que lo que hace es simplemente prever algo de recaudación adicional a través de esta amnistía tributaria por esta única vez, por este último año, solamente resolviendo un año, ¿no? Y en realidad, frente a la gravedad de la crisis, parecería ser que esto solo empuja el problema o una potencial solución para más adelante. Se prevé, en el mejor de los casos, según lo que dicen los analistas, 800 millones de dólares de recaudación por amnistía tributaria cuando el gobierno ya anuncia un déficit de 6.000 millones. ¿De dónde va a conseguir el gobierno los otros 5.000? ¿Cómo va a ser para financiar el próximo año? Todavía varias interrogantes que no se pueden resolver, que podría ser temprano para pedir más respuestas, pero el tiempo apremia, estamos terminando el año. Si es que no se aprueban otras reformas, ya no hay condiciones para hacerlo más adelante. Entonces, todas estas interrogantes todavía sobre la mesa en forma de grandes incógnitas y no de respuestas del gobierno. ¿Significa eso, María Paula, Romo, que todavía le faltan, tú estás hablando de otras leyes conexas en el poco tiempo que nos queda? Es un gobierno de 1 año, 8 meses, que va a hacer una consulta popular y a su vez el próximo año se llama elección, se llama periodo electoral. Entonces, yo hablo siempre cuando me refiero a esto del presidente y del poco tiempo que tiene. Tú sabes, María Paula, que la gente hoy en el Ecuador y ya desde hace algún tiempo quiere bienestar, no quiere sacrificios. Y cuando se habla de esto y dices sacrificios, la gente se repleta, se completa. Y no veo un camino, peor con lo que nos estás diciendo, la diferencia con el déficit, no le veo un camino muy claro. Un camino muy claro. Otto estaba hace un rato al aire, dijo cobrarle impuestos a los que no pagan. Las mismas recetas que hemos escuchado 8 años o 10 años atrás, pero que en definitiva no generan posibilidades económicas de poder, María Paula,
por lo menos que este déficit se pare, ¿no? O se empate, o sea, se acrecente menos y que haya bienestar en las calles, María Paula. Así es, yo coincido plenamente con el diagnóstico de la gravedad del momento, con el diagnóstico de la gravedad de las posibles medidas a tomarse, pero hay una cosa que hay que decir, el sacrificio ya lo está haciendo la gente. El sacrificio ya está ahí, no depende de una ley, de esta ley o de una ley futura. El sacrificio está pagándolo toda la población en forma de desempleo, de falta de oportunidades, de falta de perspectiva de futuro. En los últimos 2 años hay un saldo migratorio de más o menos 300.000 personas. El sacrificio está ahí. El sacrificio está en lo que implica que la gente esté pagando vacunas para poder salir a vender batidos. Eso es lo que vimos este fin de semana con dos asesinatos durísimos, estremecedores en Guayaquil, como de los dos extremos de la actividad económica. Por un lado, un gerente de una gran empresa, por otro Sí. lado, un vendedor informal que hace sus batidos en una vereda de la ciudad. Entonces, el sacrificio está ahí. La pregunta, Eduardo, amigos, es ¿de dónde viene el sacrificio del gobierno? ¿En dónde están los recortes del gobierno? ¿En dónde están las grandes decisiones, las decisiones duras, aún las que cuestan capital político? Porque eso también es gobernar. Y por supuesto, se comprenden las dificultades de un gobierno corto, de un gobierno de corta duración, pero esas dificultades las sabían todos los participantes en la contienda electoral y este gobierno la conoce. En efecto, una más de mi parte para pasarle a mis compañeros, María Paula Romo. Eh, Tu concepto, tus criterios, ya sabemos que la alianza está funcionando a nivel legislativo. ¿Cómo estás? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves esta conformación? Tengo todavía algunas interrogantes, Eduardo, sobre este tema de la alianza en el legislativo y sus alcances, sobre todo sus alcances. El tema del juicio político a la fiscal general es extremadamente grave. Yo creo que esta es una medida de lo que está pasando. Si es que uno lee el juicio político, porque muchas personas, sobre todo desde el lado del correísmo, dicen, bueno, pero ¿qué tiene de malo un juicio político? Bueno, leamos ese juicio político. No es una discusión sobre el funcionamiento de la fiscalía, no es una discusión sobre el estado de la justicia, no es una discusión sobre política criminal, es una lista de ajuste de cuentas del correísmo, una lista de casos en donde al correísmo no le parece apropiada la actuación de la fiscalía y entonces viene por venganza de la fiscal general. ¿A qué me refiero? El control del trabajo de fiscalía lo hace todos los días, de cualquier fiscal en el país. El control de su trabajo lo hace todos los días un juez, un tribunal, una corte provincial y en el caso de fuero, una corte nacional, que dice si un caso tenía méritos o no para convertirse en una formulación de cargos, si la fiscalía tenía pruebas o no para acusar a alguien. Y cuando un tribunal se pronuncia y dicta una sentencia, ya hizo una evaluación del trabajo de la fiscalía. Cuando un sector político quiere llevar a la fiscal general a un juicio por las sentencias de sus líderes, lo que estamos viendo es la agenda de impunidad que tanto preocupa, que tanto nos preocupa, pero que tanto preocupa al país, porque ese mensaje de impunidad general es también parte de los problemas que nos han llevado a esta gravísima crisis de seguridad. Perfecto. Continúa con la entrevista Jaime, luego Luisa Sierra Ramiro. Por favor, adelante. Gracias, Eduardo. María Paula, bienvenida. La verdad es que es un placer tenerla por acá. Eh, a ver, yo quisiera ir, y la misma pregunta se le hice yo hace poco al ex vicepresidente Otto Sonnenhosner. ¿Cómo ve usted la situación política de este país? Realmente, con un nuevo gobierno que aparentemente ha dado ciertas muestras de gobernabilidad, es decir, ha sido en ciertas partes. Eso no significa que se vaya a dar todo lo que pide una bancada u otra. Lo que sí es cierto es que estamos entrando en una etapa de, aparentemente, de poder gobernar este país que es ingobernable. ¿Cómo ve usted el tema? Jaime, buenos días y qué gusto saludarlo. Ojalá fuera así, yo tengo una lectura distinta. Es un gobierno que tiene una bancada minoritaria, por lo tanto debía tomar una decisión sobre con quién o quiénes construir una mayoría. Lo ha hecho. En nuestra opinión, en mi personal opinión, ha escogido probablemente el más difícil y el más riesgoso de los caminos,
con quienes le pondrán presiones muy pronto, aún las que dijeron que no pondrían, como por ejemplo el juicio a la fiscal general. Entonces, el gobierno es un gobierno con una bancada minoritaria, debía enfrentarse a la decisión de con quién conformar una mayoría, la ha conformado con quienes creo pronto serán sus captores más que sus aliados, y eso nos va a dar, ¿no es cierto?, una perspectiva sobre la capacidad de gobernabilidad del país. El hecho de que estemos muy próximos a entrar en elecciones también va a afectar la gobernabilidad de este gobierno o de cualquier gobierno, porque empieza una competencia electoral muy temprana, sin que le quede al gobierno mucho aire para eso. Y ahí creo yo que se van a notar las fisuras de esta alianza, entre comillas, porque el interés del correísmo es contrario al interés de cualquier gobierno. El eslogan principal del correísmo es que con ellos el país estaba mejor, que sin ellos no es posible el bienestar, la paz, la seguridad. Por lo tanto, para que ese eslogan sea posible, a ningún gobierno le tendría que ir bien desde ese punto de vista. Por eso van a entrar pronto en un conflicto de intereses antagónicos. El señor Leonidas Sisa, además de plegar al juicio de la fiscal, ha anunciado ya posibles acciones callejeras sin que el gobierno haya tomado ninguna medida económica, es decir, no se relacionan a ninguna medida del gobierno, y por lo tanto yo creo que el margen de gobernabilidad será muy complicado. El país es un país complejo en donde cada uno tiene cada día más necesidades, cada sector, cada gobierno autónomo, cada sector político, cada sector gremial, pero hay poca discusión sobre cómo se pagan todas esas necesidades. Yo creo que ese es uno de los conflictos. Y por supuesto, esta fragmentación, estas elecciones que están a la puerta de la esquina, todo eso va a abonar en sentido contrario. Ojalá sea usted, Jaime, quien está en lo cierto y yo quien esté equivocada en esta lectura, y ojalá la suya sea una mirada más apropiada y nos lleve a unos meses al menos de gobernabilidad y de decisiones responsables por el bien del país. Bueno, pero lo que pasa es que el Ecuador no aguanta más. Y no aguanta más, le digo, es porque los políticos que miran digamos, a la gobernabilidad del Ecuador desde el punto de vista de interés particular no va a pasar. O sea, yo creo que estamos en un momento, o al menos es la confianza que le han dado a Daniel Noboa en este caso, de ese cambio que requiere el Ecuador. Es decir, vemos que cada vez que votan en la Asamblea hoy en día están por los ciento y pico de votos a favor, entonces, de las cosas que se presentan. Entonces, digo, bueno, a ver, este hombre, y voy a tocar el tema del juicio a la fiscal, eso no significa que la vayan a censurar, y si se censura será después casi que terminando el periodo de ella. O sea, yo creo que hay cómo mirar las cosas. Por eso le digo, el Ecuador no aguanta más. No está haciendo Daniel Noboa lo que tiene que hacer porque no se hizo en su momento con Guillermo Lazo, es un ejemplo que le pongo. Estimado Jaime, ojalá usted esté en lo cierto. Son interpretaciones posibles, son lecturas posibles, y en este momento son proyecciones sobre la realidad y sobre el futuro. Lo que coincido 100% con usted es que el Ecuador no aguanta más. No se pueden postergar las decisiones. No se puede, por ejemplo, enviar una ley económica que no contemple soluciones, precisamente porque ese es el gran encargo que tiene el presidente Noboa. Y en esta ley esa es una de nuestras preocupaciones. No se aborda ningún tema medular para el país, no se resuelve el problema de empleo, no se resuelve el problema del déficit, no se ofrece ningún recorte en el gasto. Lo que se anuncia es una amnistía tributaria como un mecanismo de recaudación inmediata, y una norma que seguramente se discutirá más en estos días, pero que al parecer ha sido introducida a último momento en la comisión, que plantea que el Ministerio de Finanzas puede reprogramar, reperfilar su deuda a 30 años, su deuda con la banca central o con toda la banca pública o con las instituciones públicas. Entonces, la pregunta es, ¿son esas medidas responsables para un país que está en una situación de crisis? O efectivamente lo que se está haciendo es alargar el problema, aplazar el problema sin resolverlo. Hay varias cosas que se tienen que discutir en concreto para poder responder a esas preguntas, Jaime. Semana Pablo, ahora paso a Ramiro Cepeda, que está con nosotros también. A Luisa, Adelante. De ahí, Perdón, a Ramiro, Luisa. sí. Luisa Argadillo. Adelante, Luis. Muchas gracias, Eduardo. Doctora, qué gusto saludarla. Buenos días.
Yo también tengo algunas preguntas, doctora, y la primera, ante todo, saludarla, un buen día. Usted señalaba, y está muy bien enterada del contenido de la propuesta económica urgente que ha enviado el Ejecutivo, y cuando la escucho, creería o me deja pensando respecto de las interrogantes y las denuncias del FUT y de la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador, que han dicho que van a convocar, entiendo, para hoy o para mañana una rueda de prensa, donde van a hablar precisamente de todas las inconsistencias que ellos sostienen tiene ese proyecto del Ejecutivo, al que ya califican como inconstitucional, y demandan de la Asamblea que se tenga muy en cuenta de todo aquello que adolece y carece, y que no van a permitir, han dicho, que en la Asamblea se vaya a legislar en contra de los trabajadores ecuatorianos. ¿Cuál va a ser la postura del bloque legislativo Construye frente a estas advertencias que hacen el Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador y la Central Unitaria de Trabajadores? Gracias, Luisa. El gusto de saludarla es mío. Qué placer charlar con ustedes esta mañana. No conozco, no sé si ya las han hecho públicas, no conozco cuáles son las críticas o las posiciones del Frente de Trabajadores. No creo, no sé si es que coinciden con las nuestras, pero yo puedo hablar de las nuestras. Por ejemplo, nos preocupa un tema como este de lanzar a 30 años las deudas del Ministerio de Finanzas en el país. Esto nos preocupa porque, por otro lado, las obligaciones que tienen las instituciones son obligaciones de vencimiento inmediato, el tema de los depositantes, en el caso del Banco Central, por poner un ejemplo. Nos preocupan también los mensajes que van en el sentido equivocado desde nuestro punto de vista. La ley, por ejemplo, habla de un beneficio, de una exoneración tributaria para quienes contraten a personas que han estado un año presas. Eso para nosotros es un mensaje equivocado. Deberíamos estar legislando sobre beneficios tributarios para quien contrate al mejor alumno, al mejor graduado. Entendemos perfectamente el enfoque de que hay personas que necesitan otras oportunidades, sí, pero son las primeras personas a las que tiene que atender el país. Cuando tenemos estudiantes brillantes, mejor graduados, destacados deportistas, que nunca han infringido la ley y que no van a encontrar trabajo y ahora van a tener que competir contra un beneficio laboral para quienes han estado presos. El país tiene que dejar de dar los mensajes equivocados. Quienes cometen errores, quienes van contra la ley, tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Por otro lado, quienes actúan de manera correcta, quienes se destacan en sus estudios, en su trabajo, en su carrera, deben tener recompensas. No puede ser el país de que se atiende más al que más grita, al que pone dos llantas en la mitad de la vía, al que paraliza su barrio, su ciudad, su empresa. Realmente estamos dando mensajes equivocados. Esas son algunas de nuestras preocupaciones en la ley y, por supuesto, la ausencia de soluciones de fondo. También tenemos algunas preocupaciones sobre potenciales conflictos de interés y varias de estas cosas serán presentadas por los legisladores de Construye durante el debate, que es como corresponde, pero vamos a seguirlas analizando porque creemos que aquí hay un momento que el Ecuador no puede seguir posponiendo, que es atender un problema muy grave en materia económica y sus repercusiones en todo sentido. En lo que concierne a seguridad, que es otro de los problemas, si no sería tal vez el más grave y el que le quita el sueño a todos los ecuatorianos, ¿qué cree usted que es lo que se debe de hacer? El presidente Noboa ha hecho algunas declaraciones en torno a ciertas acciones que tomaría para resolver el problema interno en los centros carcelarios, pero ¿qué más debiera usted priorizarse desde su respetable punto de vista? No hay soluciones sencillas. La bancada de Construye ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la extradición. Este tema tratado como una enmienda constitucional, nosotros creemos que es un mensaje claro de que lo que tiene que existir en el país es una mano muy fuerte en contra de las organizaciones criminales, no ceder nada, no conceder nada. Por lo tanto, creemos que el gobierno debe ir por una línea que ofreció el tema de las cárceles, del aislamiento de las cabezas criminales,
Estamos a la expectativa de conocer este plan Fénix de seguridad, pero de ninguna manera estamos de acuerdo, por ejemplo, con esta insinuación que se hizo la semana pasada de posibles negociaciones con organizaciones criminales. Para nosotros el mensaje es extradición, no negociación. Es que el Estado someta a las organizaciones criminales y no que ceda ante ellas. Finalmente, una última pregunta y rápidamente para poderle ceder el uso de la palabra a mi compañero Ramiro. Y es la siguiente: si bien es cierto, es prematuro hablar de candidaturas, pero tuvimos hace pocas semanas la oportunidad de conversar con uno de los legisladores de Construye. Y cuando yo le pregunté quién podría ser la figura que pudiera terciar por Construye para el 2025, él la nombró a usted, doctora. ¿Le interesaría, en virtud de que usted nos ha manifestado su propuesta, si iba encaminada a resolver los grandes problemas nacionales, es decir, la de Construye? ¿Estaría usted en disposición de ser la próxima candidata de Construye en el 2025? Me quedo con la primera parte de su análisis, Luisa. Es todavía temprano para hablar de candidaturas y sobre todo es temprano para ponerse en una carrera electoral cuando el país tiene tantas urgencias. El gobierno se acaba de instalar hace 3 semanas. Nosotros, lo digo como Construye, hemos tenido una campaña extremadamente dura, complejísima. Ayer se cumplieron apenas 4 meses del asesinato de Fernando Villavicencio, que fue nuestro candidato presidencial. Frente a eso, todavía no hay respuestas, todavía no hay soluciones. Se ha postergado nuevamente la audiencia de formulación de cargos contra los asesinos, los pocos que sobreviven porque fueron asesinados en custodia del Estado. Es decir, todavía estamos procurando, todavía estamos enfocados en cerrar lo que fue para nosotros una durísima campaña electoral, en responder en la Asamblea Nacional las ofertas y las propuestas que llevamos adelante en esa campaña, y más adelante vendrán momentos de definiciones cuando sea oportuno. Muchas gracias de mi parte. Ramiro. A usted, Luisa, gracias. María Paula, ¿cómo le va? Buenos días, Ramiro. Muy bien, gracias. ¿Usted? Bien, gracias. Oigan, ni usted ni yo somos una perita de dulce, así que vamos a hablar como a mí me gusta hablar de las cosas. O sea, sobre la cabeza de la fiscal, hay gente que la quiere por cuestión de revancha, pero hay gente que no la quiere tocar también por cuestión de tranquilidad política, porque tiene sobre la mesa cosas que podrían lastimar. Los unos porque les ha hecho daño y los otros porque no quiere que se lo haga. Entonces, ambos intereses son perversos, ambos intereses son inconfesables. Entonces, ¿por qué salvar a unos y por qué excluir a otros? Buenos días nuevamente, Ramiro. No sé a quién salvar o a quién excluir. El tema es, ¿para qué se utiliza el juicio político contra quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la acción penal en el país? En este caso, por supuesto, la Fiscalía General del Estado tiene una responsabilidad que es muy grande. Pero si leemos el juicio político planteado por los correístas, entonces lo que nosotros veremos ahí es una lista de venganzas. Esa es nuestra opinión, esa es nuestra posición, y a mí me gustaría también agregar que, según he escuchado, no solo la nuestra, sino también la del presidente Noboa, también la del Partido Social Cristiano, que la ha hecho pública, de que no estarían de acuerdo con un juicio político a la fiscal general. Cada uno tendrá sus razonamientos. Yo le he dicho el nuestro. Para nosotros ese planteamiento no tiene asuntos que tengan que ver sobre política criminal, sobre gestión de la fiscalía, sobre los temas de seguridad, sino que es una lista de asuntos jurisdiccionales que no deberían ser motivo de un juicio político. Incluso lo ha dicho así la Unidad de Técnica Legislativa en el informe no vinculante que le presentó al CAL hace algunos días. María Paula, todo esto comenzó, este desastre, no voy a decir esta nueva etapa del desastre, comenzó con la constituyente de Montecristi cuando se reestructuró la Corte Suprema por una Corte Nacional de Justicia, una corte que venía funcionando mal o bien con el tema de la cooptación y que iba dando sus frutos de a poco, pero se lo destruyó. Y usted fue asambleísta constituyente, que no se avisoró en el seno de esa asamblea constituyente que un desastre como el que estamos viviendo, porque el tema no solo en la fiscalía, tenemos un Consejo de la Judicatura impresentable, de mayor vergüenza, que me da asco como abogado tener que presenciar a ese señor presentando cosas dentro de una rueda de prensa. Y de ahí así jueces banales
que terminan diciendo lo absurdo con categoría de cosas juzgadas. Entonces, en un país donde ese tipo de cosas afloran, ¿de qué estamos viviendo? La clase política está contaminada desde sus raíces más profundas hasta lo más alto de sus frutos. O sea, estamos perdiendo la esperanza. Yo creo, ¿Aló? Ramiro, que no se puede perder ni la esperanza ni la objetividad para mirar los problemas y no solamente para diagnosticarlos. Pero ya que usted propone un diagnóstico, yo le propongo también unas reflexiones. Yo no creo que la más desastrosa cooptación o conformación de la última corte tiene relación con la Constitución. Tal vez la más grave tiene relación con la Pichicorte, con la Pichicorte y un nombramiento espurio de una nueva Corte Nacional, que ustedes recordarán muy bien, un episodio vergonzoso en la historia del país, solamente para poner un ejemplo de cómo el sector justicia ha sido un sector tremendamente apetecido por la política nacional, lamentablemente. Luego de eso vino la Constitución de Montecristi. Sin embargo, Ramiro, no es el sistema que tenemos hoy el diseñado por la Constitución. Ese sistema se modificó cuando Correa decidió meterle las manos a la justicia En usando sus la, propias palabras. Se hizo una consulta popular, se definió una nueva manera de conformar el Consejo de la Judicatura y hoy el Consejo de la Judicatura, sus autoridades son designadas según esa reforma constitucional, no según la Constitución de Montecristi. Ni qué hablar, coincido plenamente con la vergüenza que constituye para el sector justicia el presidente del Consejo de la Judicatura, pero si es que queremos buscar hitos en donde el desastre, para llamarlo como usted lo ha llamado, tiene momentos de inflexión. Yo creo que otro fue el habeas corpus correctivo de Glass. La puerta, la grieta que armó en el sistema penal, este intento de distorsionar un habeas corpus para convertirlo en la forma de sacar sentenciados de la cárcel, armó y abrió pues un agujero inmenso en el sistema penal, una nueva línea de impunidad y podríamos hacer una larga lista de ejemplos similares, Ramiro, pero el, esa es el, la realidad que tenemos hoy, el es grave esta la que hay que problema, enfrentar. el grave problema es que la justicia no tiene vida propia ni es independiente en este país, sino que mientras dependa funcionalmente de organismos como la Asamblea Nacional y económicamente de la función ejecutiva, estará subordinada a los apetitos de ellos frente a los intereses por supuesto, de sus partidos políticos. Vea, María Paula, yo vengo sosteniendo desde hace unos meses el Ecuador posible y el Ecuador posible termina siendo muy diferente al Ecuador ideal que todos queremos. Dentro del Ecuador posible hay que ceder posiciones. El único que tiene el favor popular inmenso de un 48% es el correísmo, nos guste o no nos guste. Es imposible gobernar este país de espaldas a ellos. ¿Por qué empeñarse sistemáticamente en gobernar de espaldas a ellos? Es la parte que no termino de entender. Claro, tienen cosas confesables y otras inconfesables, como todos, porque no me vengan a decir que hay unos que no las tienen. Ay, claro, ellos las tienen con mayor vehemencia porque tienen mayor cantidad de gente y estuvieron mayor cantidad de años en el poder. Pero frente al Ecuador posible, María Paula, hay algo que hacer y no hay que seguir echándole leña del árbol caído. No sé, hay que seguir conversando con ellos, porque si no, este país no llega a ninguna parte. Estimado Ramiro, la política se trata de eso. La política se trata de que hay posturas diferentes, en algunos casos vecinas, en otros casos completamente antagónicas. Entonces, yo no coincido con usted en que todo sea lo mismo y en que todo sea comparable. Algunos tienen sentencias por haber recibido dinero de Odebrecht, otros no las tenemos. Algunos tienen sentencias por haber mandado a secuestrar a opositores, otros no las tenemos. Algunos tienen decisiones sobre sus hombros, como por ejemplo haber retirado las visas, otros las pusimos. Entonces, hay posturas políticas, hay comportamientos políticos, legales, contrarios a la ley, hay una larga lista. Y la política se trata de que esas alternativas son sometidas a la voluntad de la población. Y la voluntad de la población hoy dijo, efectivamente, Daniel Noboa es el presidente de la República, él tiene unas responsabilidades. Luego, esa misma voluntad popular le dio una gran cantidad de asambleístas al correísmo y ahí están representados en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, esa misma voluntad popular nos dio, por ejemplo, a Construye 1.700.000 votos y ni siquiera eso han sido capaces de respetar aquellos para los que usted pide respeto democrático. Y me refiero a que respeten que Patricio Carrillo se encuentre presente en la Asamblea Nacional con 1.7 millones de electores detrás de su papeleta y después de que se pronunció sobre su caso el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, algunos confiamos en la democracia, participamos en democracia y otros ni siquiera respetan la democracia cuando no les conviene. Ese es el debate político y la población debe estar representada. También de eso se trata la democracia. Los correístas tienen derecho a estar representados y a sentirse identificados con su bancada, como escucho su defensa, Ramiro, y quienes creemos que el correísmo es un problema para el país por lo que representa, porque está terminando con las instituciones y con la democracia, también tenemos derecho a estar representados y a decir lo que pensamos sobre ellos. Pero sí, sabe lo que pasa, que Ramiro no va nunca a confluir en el mismo, yo coincido con usted, María Paula, completamente coincido contigo. Ramiro se basa en que hay un 43% que votó por ellos y ha votado las dos últimas elecciones y han perdido también. Entonces la representación o sea, los perdedores son los perdedores, los ganadores son los ganadores. Entonces lo que debería es, y ya esto es de mi parte, ¿no? Debería es sencillamente tomarse en consideración que los partidos que tuvieron más votación, en el caso de Construye también, deberían tener más representación, inclusive hasta en el CAL, y no la tienen, solamente la tienen, como siempre, María Paula, porque no vamos a hacernos, no nos vamos a hacer los olvidadizos. Las mayorías tienen las cosas, pero en todo caso, coincidiendo contigo 100%, mucha gente piensa, así como Ramiro, que eso no es práctico, que el pacto era práctico y que no era pensar en que la gente, no era que pensar que había un grupo que tenía una cantidad X de votos y que eso debería representarse o reflejar en el pacto que hicieron en la legislatura. Coincidiendo contigo 100%, mucha gente piensa lo contrario. Y ahora lo que nos queda a futuro es ver qué va a pasar, María Paula, si esto es sencillamente una mayoría móvil o una mayoría de gobernabilidad estable, ¿no, verdad? Así es, Eduardo, y creo yo que esa es la vida en democracia. Hay sectores que están en mayoría, hay sectores que estamos en minoría. Y luego las cosas pueden cambiar, porque de eso precisamente se trata esa vida democrática. Hay responsabilidades que le corresponden al gobierno y a nadie más que al gobierno porque son sus competencias. Hay un papel que tiene que jugar la oposición y la oposición responsable. Y yo me ratifico en lo que ha dicho el Movimiento Construye en varias ocasiones. Nosotros no nos comprendemos como la oposición al gobierno, pero sí nos definimos como la oposición al correísmo y a una agenda determinada, la que hemos criticado. Sin embargo, si, por ejemplo, todos estamos de acuerdo con el tema de extradición y todos votamos juntos por esa enmienda, bienvenida sea esa posición. Nos alegraría mucho saber que el correísmo cambió de posición sobre el tema extradición, ya que hizo campaña en contra de la extradición en el periodo anterior. Si estamos todos de acuerdo en tener una propuesta económica más responsable, bienvenido sea. Si estamos todos de acuerdo en endurecer las penas sobre lavado de activos, todos entonces podremos tener un momento de coincidencia en la Asamblea Nacional. Pero hay temas en los que nosotros no vamos a estar de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo con beneficios para quienes han estado un año presos, mientras nuestros mejores estudiantes siguen buscando trabajo. Hay enfoques que tenemos que son distintos y cada uno tiene un papel que jugar en ese debate. Ahora bien, Eduardo, Jaime, Luisa, Ramiro, yo creo que todos queremos mirar este momento con optimismo y ojalá así sea. Ojalá lo que estemos viendo es el inicio de un gobierno con una agenda muy clara que va a tomar las decisiones más importantes y en ese sentido nosotros, lo digo como Movimiento Construye, estaremos siempre dispuestos a apoyar las reformas que tenga que hacer el presidente para llevar adelante sus propuestas en materia de seguridad.
que tengan que ver con endurecer las penas, con aislar a las cabezas criminales, con quitarles los recursos, por supuesto, contará con nosotros. En otras cosas no estaremos de acuerdo. Querida María Paula, agradecerte tu amabilidad y tu gentileza. Tengo horrores de mensajes. Juan Carlos Dager dice, la doctora Romo es la mejor opción, siempre clara y dura como debe ser, debería ser presidente, dice ahí. El maestro Brito dice buen tema, coincido plenamente con usted y con ella, hay que darle espacio a todos. Gastón saluda y dice muy claro, puedo no estar de acuerdo con ella, pero lo manifiesta claramente. Isabel, en cambio, dice, buenos días a todos. Tengo el gusto de decirles que coincido plenamente con la doctora. Por otro lado, hay otros que dicen que no, en cambio. David dice, no estoy de acuerdo, 43% hace posibilidad o da posibilidad a que cogobiernen. En todo caso, hay 1000 mensajes para Paula, no importa. Lo interesante es que podemos, mediante este diálogo, y esto es importante, y la libertad de expresión, podernos expresar y decir que lo que no queremos en el Ecuador es dictadura ni autocracia. Eso es fundamentalmente, queremos libertades y queremos bienestar para la gente. Yo creo que eso básicamente es lo que todos queremos, justicia, evidentemente, Estado de Derecho, sin eso no hay nada, y queremos mejores días para el Ecuador, María Paula. Te agradezco mucho, como siempre, tu gentileza para con nosotros, con I99 Radio y TV. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto charlar con ustedes, sus televidentes, sus radioescuchas. Espero vernos pronto. Un abrazo. Así es, un abrazo para ti. Vamos a pagar el corte comercial. Nos queda un corte y unas menciones cuando regresemos. Diálogo está, te va a informar, contigo va en Navidad. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Vive en Urbanización Veranera, donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la avenida León Febres Cordero, vía a la Aurora San